Buenas tardes, compañeros. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Perdonen Buenas tardes, licenciado. que tenía unas cosas del trabajo y todavía estaba en línea. ¿Qué tal su día? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la clase del día de ayer. Ayer estábamos platicando sobre la República y dijimos que esta etapa quedaba comprendida entre el año 510 y 27 a.C., que predominaron los patricios y los plebeyos. Para retomar un poquito, que los patricios eran las personas más poderosas o propietarios de tierras, y que los plebeyos eran un grupo social que pertenecía al pueblo constituido por extranjeros y clientes, los cuales habían dejado de gozar protección por parte de los patricios. Eso era lo último que vimos el día de ayer. Ahora les voy a poner si vieron que subí estas diapositivas, ¿verdad? Sí les llegaron. Sí, licenciada. Bueno, ahorita voy a subir la Sí, licenciada. del día de hoy. Y como estábamos, seguimos con las fuentes formales del derecho en la República. Aquí encontramos la ley de las 12 tablas, los plebiscitos, la jurisprudencia y los edictos de los magistrados. En la ley encontramos que es la disposición dictada por el pueblo cuando éste se reunía en los comicios. Este debía ser de carácter general y Justiniano señala que la ley es aquello que el pueblo romano establece a propuesta de un magistrado. Por ejemplo, un cónsul. Más adelante vamos a hablar de la ley de las 12 tablas. ¿Quiénes eran los plebiscitos? Así se les denominaba en las decisiones tomadas por la plebe romana en sus asambleas. En un principio, estas medidas solo eran obligatorias para los plebeyos y adquirieron mayor relevancia con el tiempo, que es la jurisprudencia. En Roma se entendía por jurisprudencia a aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que se les planteaban, ya sea que eran presentadas por particulares o por los propios magistrados. Los jurisconsultos, los que al interpretar el derecho le otorgaron a este un carácter doctrinal. ¿Y quiénes son los edictos de los magistrados? En la antigua Roma, los pretores eran los principales emisores de edictos. Tenemos el pretor, era un magistrado que se encargaba de administrar justicia. En la actualidad, pues, lo relacionamos con los magistrados o con los jueces, que son los encargados de impartir justicia. Podía tratarse de un pretor urbano. Este se dedicaba a resolver asuntos entre los ciudadanos romanos, o de un pretor peregrino, quien dirimía litigios entre ciudadanos romanos y extranjeros o peregrinos. Vamos a ver las diapositivas. Ahí no la había cambiado yo aquí. Y tenemos posteriormente el principado o darquía. Ayer mencionamos que era el poder supremo y que estaba compartido. Pues en esta etapa el poder se comparte entre el Senado y el príncipe, puesto que los comicios son principalmente nulos al no haber convocatorias frecuentes, y sus funciones son asumidas por el Senado. El príncipe adquiere aquí cada vez mayor poder y sus atribuciones se incluyen más atribuciones, como la actividad legislativa, por lo que posteriormente emite las llamadas constituciones imperiales. Ayer mencionamos que iniciaba con el advenimiento de Augusto al poder y finalizaba con Diocleciano.
En este periodo existieron 4 diferentes clases de constituciones. Tenemos los edicta, los mandata, los decreta y los rescripta. ¿Qué son los edicta? Son todas aquellas disposiciones semejantes a los edictos de los magistrados, o sea, comunicaciones efectuadas de forma directa al pueblo. Esto lo relacionamos con los edictos en la actualidad. Y los mandata eran instrucciones destinadas a los funcionarios del imperio, sobre todo a los gobernadores de provincias. Los decreta se exponían como sentencias judiciales que dictaban los emperadores. Y los rescripta eran las respuestas del emperador a un funcionario, a un particular, acerca de una cuestión de derecho que se le presentase en cualquier momento. En la actualidad, ¿alguien me podría decir estas clases de constituciones con qué las relacionamos o en qué ley las podemos encontrar? Vamos a ver. Simón Osorio. O alguien que quiera contestar en la actualidad con qué hacemos relación estas clases de constituciones. Francisco. Con la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí. ¿Qué más? ¿Con qué otra ley? Es que son como las leyes, ¿verdad, Lick? Porque aquí habla del pueblo. Que son edictos semejantes a los edictos de los magistrados. No sé si estaría yo bien, así como los de los MP, los policías de Metra. Esa ley que tienen ellos. Es correcto. Ajá, perdón. Ajá, muy bien, Jocelyn. Asimismo, también lo relacionamos con la ley del organismo judicial, cuando hablamos así de las decretas, porque dice que se exponían como sentencias judiciales que dictaban los emperadores, en este caso los jueces o magistrados. Y nosotros en la actualidad tenemos los decretos, los autos y las sentencias. Entonces también lo podemos relacionar con ello. Sigamos. Aquí les estoy poniendo definiciones cortas para que nuestro examen pues no sea así rebuscada las preguntas, o por eso les dije, hay muchos libros y los que nos indica el programa, pero considero que están bien rebuscadas y tampoco les voy a poner a leer un libro si tenemos poco tiempo para escuela, y el fin es que aprendamos y no nos sirve nada leer tanto y que al final digamos, ay, no entendí esto. Posteriormente tenemos el imperio absoluto, el periodo en el cual todos los poderes se concentran en manos del emperador. Fue una época de franca decadencia, abarca desde el inicio del reinado de Diocleciano en el año 284 hasta la caída de la ciudad de Roma, más o menos en el año 476. Por lo que toca al Imperio Romano Occidental y hasta 1453, fecha en que cae la ciudad de Constantinopla y termina así el Imperio Romano de Oriente. Aquí también encontramos que esta etapa histórica, cuando Roma se convierte en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo, su triunfo definitivo sobre Cartago prácticamente transforma a los romanos en dueños del mar Mediterráneo. Asimismo, la gran urbe va consolidando su dominio sobre toda la península itálica y va estableciendo colonias en todos aquellos territorios que conquistan, al punto que llega a ser necesario crear un sistema administrativo cada vez más fuerte y complicado para gobernar territorios. Aquí cada vez había una necesidad de organizarse jurídicamente o políticamente, como lo vemos actualmente. Tenemos muchas leyes, pero la necesidad del pueblo y del Estado es grande. Entonces es necesario implementar nuevas leyes, crearlas o organizar jurídicamente el territorio. Y pues aquí terminaríamos con estas etapas.
Se las traté de resumir. Y aquí, no sé si ven esta imagen. Sí, licenciada, sí se ve. Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí se ve. Aquí está resumido la monarquía, la república, el imperio absoluto, el principado de arquía. Encontramos las 3 formas de gobierno. La monarquía colegiada, que se caracteriza por ser una monarquía absoluta sin asociados al gobierno. Dijimos que se iniciaba con el advenimiento de Augusto al poder y con el emperador, con quien finalizó. Las fuentes formales tenemos la costumbre, los plebiscitos y los senaconsultos. La jurisprudencia. Tenemos constituciones imperiales, las leyes, lo que acabamos de mencionar, los edicta, los mandata, los decreta y los rescripta. Los edictos de los magistrados. Esta sería una de las formas más resumidas de hablar de un poco de la historia del derecho romano. Yo les mencioné que les iba a dejar de último la ley de las 12 tablas. Vamos a ver si se reproduce este audio que me gustó. ¿Sí lo escuchan? ¿O le voy a dar más volumen? No, licenciado. No se escucha. Las 12 tablas del derecho romano se alzaron ¿Ahora? como un testamento Ahora sí, licenciado. de los principios legales fundamentales. No, vamos a ver. En los registros de la historia legal, las 12 tablas del derecho romano se alzaron como un testamento perdurable de los principios legales fundamentales. Estas tablas, formuladas alrededor del año 450 a.C., representaron el primer intento por parte de la República Romana de codificar leyes, siendo la piedra angular de la jurisprudencia romana. Cada tabla abordaba asuntos legales específicos, desde el derecho familiar hasta los derechos de propiedad, delineando los derechos y deberes de los ciudadanos dentro del marco societal. La importancia de las 12 tablas resuena a través del tiempo, ya que sentaron las bases para principios de equidad y justicia. Estas leyes otorgaban protecciones legales, asegurando juicios justos y delineando los derechos tanto de patricios como de plebeyos. Para estudiosos del derecho y entusiastas por igual, estas tablas ofrecen una ventana hacia la evolución del pensamiento legal y los primeros pasos de la ley codificada en la civilización occidental. Se presume que estas leyes, que estaban grabadas en planchas de bronce, fueron destruidas en el saqueo que sufrió Roma en el año 390 a.C. A pesar de su antigüedad, la influencia de las 12 tablas perdura, evidente en los ecos encontrados en sistemas legales modernos. Desde la estructura de códigos legales hasta los principios de juicios justos, el legado de estas leyes ancestrales persiste, resonando con las prácticas legales contemporáneas y sirviendo como testamento a la relevancia perdurable de marcos legales fundamentales. Sí, tenemos una pequeña explicación o aportación de las 12 tablas. Vamos a ver. Julián René. ¿Qué otra aportación podríamos hacer de la ley de las 12 tablas? Y si no... Freddy de la Cruz. Licenciada, disculpe. ¿Sí, Julián? Es que estas 12 tablas se implementaron en Roma. Entonces, pero estas tablas eran que obligación para cumplirlas, pero todos los ciudadanos romanos. Sí, es correcto. Vamos a ver Freddy Cox. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Tal como decía el compañero, ¿verdad? Es como que el inicio, ¿verdad? De la ley es la base de las leyes ahora de la actualidad, ¿verdad? Eso que es de donde inicia, donde surge el tema de
de las leyes que pues nos rigen hasta este momento. Y muy bien. Pues esta ley de las 12 tablas, como escucharon en el video, ahorita vamos, Jackson, pues fueron implementadas, si se dan cuenta, así como primero propiedad, familia, sucesiones, que en la actualidad lo relacionamos con el derecho civil en cada una de sus instituciones o en cada uno de sus libros. Jason levantó la mano. Sí, Lick, solo le iba a preguntar, estas son las que tienen que ver como para regular la conducta o la Es forma en que correcto. se hacían los tratos en ese entonces. Sí, porque cada una tenía un nombre en específico o que regulaba la persona, la familia, el Estado. Es correcto. ¿Sí, Francisco? Gracias. Por lo que sabía también era que la ley de las 12 tablas fue también más como para el derecho privado que al derecho público, porque fue el primer código que se tuvo en esa antigüedad. Sí, fueron de las primeras leyes. Es correcto, Francisco. ¿Quién más levantó la mano? No puedo ver acá. Si no, vamos a continuar. Y pasamos a la evolución histórica del derecho romano. Entonces ya hablamos un poquito de la historia y en las etapas en que se dividió. Ahora, dentro de esas etapas existieron varias épocas y tenemos la época arcaica, la clásica y la preclásica. En la época arcaica, aquí subrayé como los conceptos más fundamentales. Es la primera forma de organización política romana, fue la monarquía. Ya hablamos de la monarquía. Primero de origen latino-sabina y después estrusca en este periodo donde se desarrolla el primer ordenamiento jurídico romano, al que se le denomina derecho arcaico, cuyo periodo abarcó desde la fundación de Roma, 754 o 753 a.C., hasta la expedición en tiempos de la República de la Ley de las 12 tablas. Y aquí vuelve a tener auge las 12 tablas. ¿Cuáles fueron las características principales en el derecho arcaico? Y para mí una de las importantes es que era privativo de la familia. Como dijo el compañero, en las 12 tablas era más privado, ¿verdad? Para los particulares. Y de la gens, el derecho privado durante este periodo tuvo su base en los grupos gentilicios romanos. Fue estricto y riguroso. El principal valor jurídico durante este periodo fue el de la seguridad jurídica, basado en el principio de la ley es dura, pero es la ley, que encontramos ya estos nombres, dura lex, y posteriormente en el derecho arcaico o primitivo se desenvuelve en una monarquía como una forma de gobierno en un territorio muy pequeño, escasamente poblado, con una economía de supervivencia basada en agricultura y la ganadería, que ignoraba el comercio y la industria. El derecho, por tanto, era arcaico, primario, apenas distinto a la religión. Eran los miembros del colegio pontificial quienes interpretaban el derecho. Y asimismo regían como norma las costumbres, aquí no puse bien costumbres, de los antepasados. Asimismo, ahora pasamos al derecho preclásico. Tras la caída de la monarquía y de la expulsión de Tarquino el Soberbio de Roma, comenzó una nueva organización política denominada república. Aquí pues volvemos y retomamos a la república. Al orden jurídico de gran parte de este periodo se le denominó derecho preclásico, que abarca desde la expedición de la ley de las 12 tablas hasta la expedición de la Lex Lulia, 17 años antes de Cristo. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo aquí es sumergir un poco de las etapas en el derecho arcaico, preclásico y pues vamos a ver el clásico. ¿Cuáles eran las características del derecho preclásico?
Aquí encontramos que a partir de este momento el derecho fue accesible a todos los ciudadanos romanos. Ya no era tan privado como en la monarquía, existiendo ya una clara distinción entre el derecho y la religión. Por lo tanto, el derecho romano se convirtió en un derecho laico. Con la publicación de la ley de las 12 tablas en el año 451 a.C., el derecho es conocido por toda la comunidad. Ya no solo era el monopolio, ¿verdad? Aunque los pontífices continuaban guardando los secretos de su aplicación, pero ya era más para ciudadanos. Y aquí ustedes recordarán que hablamos hace unos momentos que pues en la etapa de la República ya están los patricios y los plebeyos. Vamos a ver si se recuerdan, si me están poniendo atención. Daniel Andrés, ¿quiénes eran los patricios? Eran los que tenían el poder, los más, ¿cómo se llaman? Los que tenían más influencia en todo lo que era Roma. Es correcto, los que tenían el poder, no solo tanto el poder como en las tierras también. Vamos a ver Mercedes Coronado. ¿Quiénes eran los plebeyos? Perdón, licenciada, es que no se activa mi audio. ¿Eran los trabajadores? Exacto, era la clase trabajadora. También encontrábamos a los clientes y extranjeros ahí. Y tenemos la etapa del clásico. Aquí el derecho clásico coincidía con la llegada de Augusto al poder en la etapa del Principado, la de mayor brillantez en todas las órdenes territorial, económico, cultural, artístico y por supuesto jurídico. Se crea el derecho de mayor calidad debido a la labor de los juristas de la época en la resolución de los casos concretos, que les sean consultados contando tales soluciones con el jus respondendi o confirmación del emperador, que les convertía en derecho para casos futuros. Aquí existen escuelas de derecho en esta época. Las más importantes fueron la escuela sabiniana de corte conservador y la realista. Y también nos menciona la escuela procluiana, más innovadora e idealista. Posteriormente tenemos las características fundamentales de la jurisprudencia de la época clásica y encontramos el análisis casuístico llevado a cabo por los juristas. Su actividad fundamental consistía en la elaboración de respuestas de soluciones de los casos que les planteaban los particulares y que tenían fuerza vinculante para los jueces en virtud de las autoridades que le concedía. Durante esta etapa se entendía por jurisprudencia aquellas opiniones emitidas por los jurisconsultos sobre las diversas cuestiones que se les planteaban, ya sea que fuesen presentadas por particulares o por los propios magistrados. Aquí fue donde los jurisconsultos, los que al interpretar el derecho le otorgaron a este un carácter doctrinal. Ahora bien, los minutos que nos quedan, iba a decir a Eduardo que la asistencia siempre la pasemos a final de clase. Eduardo estará por ahí. Porque muchos compañeritos, pues, yo sé que para que no se nos salga igual, pues, estamos todos conectados hasta el momento, estaba revisando yo. Para que no se me duerman, vamos a entrar a realizar un juego. Y vamos a ver quiénes están conectados. A ver si estamos los 55. Solo como recordatorio, espero que ya todos estén inscritos para que todos me aparezcan en la plataforma ya, en la oficial, para el listado de corroborar el listado, porque muchas veces pasa que no
me aparecen al inicio aquí y luego resulta que no están en esta sección. Entonces sí verifiquemos eso. Vamos a ver, ahora va a ser un juego de preguntas entre todos. ¿Por qué hacemos esto? Porque al final o para el día del examen, pues ya no nos va a costar recordar tanto concepto así que es como muy fundamental que sepamos. Isa dice, disculpe. Bueno, Isa. Vamos a empezar con Soledad Ubeda. ¿Soledad estará por ahí? Sí, Linda, presente. Muy bien. De los temas que hemos visto del día de ayer para acá, cualquier concepto, en su mente escoja cualquier concepto y me dice a qué compañero se lo preguntamos. De los patricios y de los plebeyos a Mercedes. Vamos, Mercedes. Creo que Mercedes se nos fue. Perdón, licenciada, es que viera que el audio me cuesta activarlo. No Se traba el teléfono. ¿Qué me había preguntado, licenciada? Disculpe, perdón, es que se me olvidó. ¿Qué le preguntó Soledad? ¿Algún concepto de los patricios y de los plebeyos? Los plebeyos son la clase obrera, los trabajadores o a los que utilizaban como esclavos, más que todo entiendo yo que eran los plebeyos. Y los patricios son como los encargados o los jefes de las áreas o... Bueno, ya sí lo entendí que los patricios eran los jefes y los plebeyos eran los trabajadores. Es correcto, Mercedes. Ahora, Mercedes, tiene que escoger otro concepto. Ya no podemos mencionar nada de los patricios ni los plebeyos a otro compañero. Escojamos a otro compañero, Mercedes. A Daniel. Vamos, Dani. ¿Y qué concepto le quiere preguntar? Ahorita, licenciada. ¿Qué es el Senado? No, lo podemos resumir como... Perdón, ok. El comicio es una asamblea de carácter legislativo político. Está integrado por todos los hombres libres. Lo podemos tomar ahora como, pudiéramos decir, tal vez lo tomo en cuenta como los magistrados de la CSJ. Muy bien, Daniel. Otro concepto, Daniel, para otro compañero y usted lo escoge. Ok. ¿Qué era la República? Y se lo vamos a preguntar a Jocelyn. Vamos, Jocelyn. Licenciada, es que vi que había otra Jocelyn, pero no sé si me pregunta a mí el compañero, tomo yo la pregunta, no sé. Tomémosla, Jocelyn. Yo escuché que el compañero estaba haciéndome la pregunta de qué era la República, ¿verdad? Sí. Así es, compañero. Estábamos hecho mención lo que había hablado la licenciada de la República. Perdón, me dio nervios. Es una etapa de la historia romana que quedó comprendida en el año de 510 y 27 antes de Cristo. Al principio, durante este periodo, persiste una gran pugna entre patricios y plebeyos.
situación que provoca que estos últimos decidan abandonar la ciudad para fundar una nueva. Muy bien, Jocelyn. Ahora nos escoge a otro compañero o compañerita y con otro concepto que ya no sea la república. Muy bien, entonces, te voy a ver en el listado, pero voy a dar para que digan los comicios, ahorita voy a ver el listado, espérenme, disculpen. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver. Yo creo que dice Francisco Soto. ¿Y qué le vamos a preguntar a Francisco? Sí, yo ya le había dicho los comicios. A los comicios, es cierto. Si no llegara a estar el compañero, entonces le vamos a hacer la pregunta a William. Aquí estoy, compañerita. Los comicios en el derecho romano, lo que nos había dicho la licenciada y que entendí, eran como las reuniones o asambleas generales del pueblo romano, en las cuales decidían las situaciones en general de manera en votos y los asuntos más importantes de la república. Muy bien, es correcto, Francisco. ¿A quién le preguntamos? Le vamos a preguntar, permítame, licenciada, solo voy a ver mis apuntes. Le vamos a preguntar a Soledad. Le vamos a preguntar acerca de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas dice que debe considerarse como la primera fuente del ius civil. Fue creada una comisión legislativa de 10 miembros y dice que recogió el derecho constitucional y reglamentó el derecho público y el derecho privado y tienen un carácter esencialmente romano, considerado como una fuente propia del derecho de la ley por excelencia. Excelente, Soledad. Escojamos a otro compañero, ya vamos a terminar. ¿Yólica? Sí, usted. Julián. ¿A quién, perdone? Dice Julián. Julián se encuentra y ¿qué le vamos a preguntar? Sobre el edicto. ¿Cómo fue la pregunta? Disculpe. No le escuchamos mucho, Soledad. ¿Qué es un edicto, Linda? Ah, muy bien. Licenciada, este es un grupo, es como los patricios que buscaban como imponer las reglas en Roma. Perdón, licenciada, tiene apagado su micrófono. Perdone, gracias, Jonathan. Vamos a preguntarle a otras dos personas más y terminamos. ¿A quién quiere preguntarle, Julián? Aquí hay una pregunta. Jason dice, perdóneme, quedó duda en cuanto a los esclavos, eran plebeyos, ya que me recuerdo que me habían comentado que eran tratados como objeto. Sí,
La división que hace entre patricios y plebeyos es que pues que los plebeyos eran la plebe, la clase trabajadora, la obrera, que muchas veces eran tratados como esclavos. ¿Qué más dice aquí? Habían comentado que eran tratados como objetos. Pues más adelante vamos a ver que sí, en la historia fueron tratados como cosas, como res, ¿verdad? Entonces se le denominaba así, pero eran los patricios quienes les denominaban así porque ellos prácticamente ejercían todo o el máximo poder. No leo, ¿qué dice? Entonces ellos no entraban en los plebeyos. Para muchos autores, algunos indican que sí entraban dentro de los plebeyos, porque al final en la clase trabajadora eran tenían otro nombre aparte de los clientes, la plebe. Para mí sí entraban, pero muchos autores los excluyen del concepto plebeyos, ¿verdad? Sino que para ellos únicamente son tratados como res. Pero para otros autores, ahorita les voy a dar Isa Chinchilla, permítame. Para otros autores sí, entran dentro de la plebe. Sí, Isa, ¿la escuchamos? Ay, perdón. Entonces, los esclavos entraban dentro de los plebeyos, pero cuando ya eran libertos. Exacto, cuando ya eran libertos, es correcto.